Bienvenidos a BBVA iMarkets, su podcast de mercados, donde los mantendremos informados de las perspectivas del tipo de cambio e información relevante de mercado. El día de hoy presentamos a Gonzalo Navarro, Head Trader de FX en BBVA Perú, quien nos hablará de su perspectiva de tipo de cambio. El sol peruano cerró la semana en terreno negativo, depreciándose prácticamente 5 figuras, con una caída de 1.34%, pasando de 3.68 a 3.73, siendo la moneda de peor performance entre las 5 principales mercados latinoamericanos. Este comportamiento se desarrolló en un contexto de alta volatilidad, con algunos comunicados que no esperaba el mercado, como la pausa arancelaria de 90 días anunciada por Trump el día miércoles, lo que dio un respiro a la bolsa y que ayudó a los principales índices a recuperarse. Ese día, el Standard & Poor's rebotó casi 10%, mientras que el Nasdaq lo hacía en un 12%. Así también, durante la semana se tuvo datos de inflación, como el índice de precios al consumidor y al productor de Estados Unidos para el mes de marzo, siendo esas cifras inferiores a los estimados y a las cifras de febrero, lo que dio soporte a un proceso de flexibilización por parte de la Fed. Todos esos eventos generaron una caída en el valor del dólar, sobre todo versus sus pares desarrollados. Medido por el índice de XY, el dólar cayó un 2.9% en la semana, e incluso el índice en mención alcanzó su nivel más bajo en 3 años, cuando tocó el 99.2 el último viernes. En detalle, el sol dólar empezó la semana con una depreciación de la moneda local en línea con las demás monedas de la región, llegando a un nivel máximo de 3.7670 intradía el miércoles, el cual fue un nivel muy cercano a una resistencia de largo plazo. Todo esto en medio de temores por el escalamiento de la guerra comercial. En este punto vimos flujo de oferta relacionado a la regularización de impuestos a la renta. Precisamente el miércoles fue el último día de este periodo. También vimos venta de algunos participantes no residentes, como los hedge funds, que tomaron ganancias de sus posiciones compradas. Todo esto, sumado al anuncio de Trump de que pausaría durante 90 días los nuevos aranceles, generó una fuerte corrección del dólar a nivel global, que en el caso del sol lo empujó hasta el 3.69. Ese día en particular fue una de las sesiones más volátiles para el sol de los últimos años, con una volatilidad de 9 centavos en el intradía, lo que representa un movimiento total de 1.7%. Al final de la semana tuvimos demanda de cuentas no residentes que empujaron al alza nuevamente la cotización, llevándola a cerrar por encima del 3.73. En cuanto a los flujos, la semana pasada vimos bastante actividad, principalmente de corporativos locales que estuvieron como vendedores netos, con un monto alrededor de 550 millones de dólares, seguidos por el Banco Central con 168 millones. Esta oferta fue compensada por la demanda de clientes no residentes, con un monto alrededor de 420 millones y también de fondos de pensiones locales que compraron 260 millones. Hay que destacar que el Banco Central la semana pasada retomó la renovación total de sus swaps cambiarios al inicio de la sesión e incluso ha vuelto a intervenir en neto en el mercado cambiario ante el incremento de la demanda de no residentes que generan presiones depreciatorias de corto plazo. Por otro lado, en el mercado de forwards, los puntos han subido de forma importante las últimas semanas, producto de una falta de límites entre los principales dealers bancarios en medio de una concentración de demanda en el mercado NDF de parte de extranjeros. Eso está generando importante valor en la curva de puntos, lo que posibilita operar con un arbitraje relevante versus las tasas del mercado de dinero. Para lo que resta de esta semana y para las próximas, esperamos que la alta volatilidad se mantenga en los mercados, en medio de una guerra comercial que aún no termina de resolverse, con acciones tácticas de las partes involucradas, tanto anunciando represalias como renegociando y o buscando nuevos socios comerciales. Por otro lado, las posiciones largas de los no residentes han vuelto a maximizarse, haciendo que el stock neto vendido del sistema financiero marque un nuevo récord histórico, de 15.840 millones de dólares. Esto supone un riesgo asimétrico, ya que los agentes están preparados para noticias que apoyen al dólar, pero no para noticias que lo desvaloricen. Por otro lado, vemos a un BCR nuevamente activo en el mercado cambiario, saliendo a emitir más swaps que los que vencen, en especial cuando el sol tiene un pobre performance y se genera un desbalance nocivo en los flujos del día. Finalmente, y no menos importante, seguimos viendo un fundamento muy positivo por el lado de la balanza comercial, con términos de intercambio aún cerca de los máximos históricos, con un ingreso constante de dólares al mercado cambiario. Por todo lo anterior, prevemos una volatilidad,
pero con un sesgo a la apreciación del sol, y creemos que una vez que terminen de atenderse estos flujos puntuales de demanda de corto plazo, deberían empezar los flujos de oferta fundamentales. Un dato importante es que del 15 al 24 de abril será el periodo regular de pago de impuestos del mes, lo que supondría un flujo de oferta extra de parte de los exportadores, en particular de las empresas mineras, que podrían generar una presión a la baja en el tipo de cambio. Como niveles técnicos, vemos la media de 50 semanas en 3.7410 como una primera resistencia, y luego tenemos el 3.7550 como potencial objetivo en este rebote correctivo. Si se rompe este nivel, podríamos ir a testear el 3.77, definido por una línea de tendencia bajista de mediano y largo plazo. En cuanto a los soportes, tenemos el 3.7150, que es la media de los 100 días, y luego por debajo el 3.68, que corresponde a la media de 50 días y también a un nivel medio de una zona de congestión. Y finalmente tenemos el 360, que es el nivel piso de un rango de medio plazo. En cuanto a los puntos forward ya mencionados, vemos que se encuentran muy por encima del equilibrio de tasas de corto plazo, generando una oportunidad de venta tanto para sintetizar atractivas tasas activas en moneda local como para sintetizar financiamiento en dólares a tasas muy competitivas. Y para terminar, comentarios sobre tasas de interés. ¿Qué comportamientos han tenido esta última semana y qué esperamos de este? Por el lado del mercado de renta fija, los bonos soberanos cerraron la semana en tono negativo, con movimientos correctivos de las ganancias de la semana anterior. Todo esto en medio de una alta volatilidad para las tasas en Estados Unidos. La curva se amplió 15 puntos básicos, en promedio, con la zona de los 10 años comportándose peor que el resto de tenors. Fue una semana lenta en términos de flujo, con un volumen negociado en la pantalla local por debajo de la media. Aunque no tuvimos flujos relevantes de cuentas extranjeras, vimos algo de toma de ganancias de hedge funds en el tramo corto y reequilibrios de real monies a lo largo de la curva, que en suma representaron salidas netas para la semana. Por el lado local, vimos flujos de entrada de tamaño decente de fondos en los bonos 34 hasta los 40. Por otro lado, el Ministerio de Economía colocó 100 millones de soles de bonos 33 y 30 millones de soles de bonos BAC 54. No hay emisiones previstas para esta semana. En el frente económico, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 4.75%, en línea con las expectativas. En su comunicado, el BCR destacó la volatilidad del entorno exterior ante el aumento de las barreras comerciales, lo que indicaba que por el momento los riesgos se encuentran en el ámbito global. Dicho esto, seguimos viendo valor en la curva de soberanos, considerando que las expectativas de inflación se mantienen ancladas en 2.28% y la tasa real ex ante se mantiene alrededor del 2.47%. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escuchar. Nos vemos en un nuevo episodio la siguiente semana para seguir conectados.